Abre tus oídos. Y si tienes ojos para ver más allá de lo que te han mostrado, entonces permítete un momento para sentir el eco de un tiempo olvidado, un eco que resuena con una verdad tan antigua que muchos la han confundido con la herejía. La historia que nos han contado es solo una cara de la moneda, un tapiz cuidadosamente tejido por manos que buscaban el poder y la uniformidad. Pero en las sombras de esa narrativa oficial, bajo el polvo de los siglos, yace una voz, un susurro persistente que no se ajusta a la estructura que conocemos. Es la voz de un hombre que caminó junto a Jesús, un gemelo de espíritu, un apóstol que no buscaba la fe a través de milagros, sino a través del conocimiento. Hablamos de Tomás, diríamos Judas Tomás, cuyo nombre mismo es un enigma. Tomás significa gemelo en arameo, y diríamos significa lo mismo en griego. ¿El gemelo de quién? Algunos dicen que de Jesús mismo. Su relato es el del Evangelio de Tomás, un texto que desapareció durante más de 1500 años, solo para ser redescubierto en las arenas del desierto de Egipto en 1945, entre los tesoros ocultos de Nag Hammadi. Y lo que este texto reveló no fue una narración de la vida de Jesús, no una crucifixión dramática, ni una resurrección física para ser adorada. No, lo que encontró el mundo en esas páginas de papiro fue algo mucho más radical, mucho más íntimo. Fue una colección de 114 dichos, de logia o palabras de Jesús, presentadas sin un marco narrativo, sin contexto de tiempo ni lugar. Era, en esencia, la voz pura y sin adornos del Maestro, tal como la recordaba un discípulo que parecía entender su mensaje en un nivel completamente diferente. Este Evangelio no habla de milagros. No presenta a un Jesús que camina sobre el agua o alimenta a multitudes. En lugar de eso, nos muestra a un Jesús que enseña a sus discípulos sobre el reino de Dios como un estado interior, no como un lugar en el cielo. Si aquellos que os guían os dicen, «Mirad, el reino está en el cielo», entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, «Está en el mar», entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta frase por sí sola es una bofetada a la teología que se construyó sobre la idea de un reino celestial al que se accede después de la muerte. Es una invitación a la introspección, a la búsqueda interior, a la comprensión de que la divinidad no está en las nubes, sino en la esencia misma de nuestro ser. Pero la contradicción más profunda con la iglesia tradicional va más allá. El Jesús de Tomás es un maestro del conocimiento, no un objeto de fe ciega. Cuando sus discípulos le preguntan, «¿Quién eres tú para que podamos creer en ti?», él no responde con una demostración de poder. Él les desafía a que se conozcan a sí mismos. Si os conocéis, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Este es un Jesús que no busca seguidores, sino buscadores de la verdad. No quiere que crean en Él, sino que se conviertan en lo que Él es, que se den cuenta de que son uno con la fuente de toda la existencia. Aquí es donde la figura de Tomás cobra una relevancia vital. En los evangelios canónicos, a menudo se le representa como el Tomás el incrédulo, el que necesita ver y tocar las heridas de Jesús resucitado para creer. Pero, ¿es eso realmente incredulidad? ¿O es más bien la actitud de un buscador de la verdad, que se niega a aceptar una narrativa sin una experiencia directa? Quizás la Iglesia, al canonizar esa historia, estaba enviando un mensaje sutil pero poderoso. La fe es más importante que el conocimiento. Creer en el milagro es más valioso que buscar la verdad interior. En el Evangelio de Tomás, sin embargo, es exactamente lo contrario. No hay Tomás el incrédulo. Es un discípulo que pregunta, que busca, que se atreve a desafiar la convención para llegar a una comprensión más profunda. En un pasaje, Jesús dice, «El que beba de mi boca se hará como yo, y yo mismo me haré esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas». Este no es un llamado a la adoración, sino a la transformación. Es una promesa de que la gnosis, el conocimiento esotérico y directo de lo divino, es la vía hacia la salvación. La gnosis, esta palabra que resuena con un aire de misterio, fue la gran herejía que la Iglesia combatió con tanta vehemencia. Los gnósticos, a diferencia de los cristianos ortodoxos, creían que el conocimiento espiritual personal era el camino hacia la redención, no la fe en la crucifixión de Jesús. Para ellos,
Jesús no era solo un Salvador que murió por los pecados de la humanidad, sino un Maestro, un portador de la luz que vino a recordarnos nuestra verdadera naturaleza divina y a mostrarnos el camino de regreso a nuestra fuente original. El Evangelio de Tomás, con sus dichos enigmáticos y su énfasis en el autoconocimiento, se alinea perfectamente con este pensamiento gnóstico, lo que explica por qué fue suprimido y vilipendiado. La Iglesia, en su búsqueda de un dogma unificado y una jerarquía de poder, necesitaba una historia lineal y un Salvador que fuera mediador entre Dios y los hombres. Un Jesús que murió y resucitó para redimir a la humanidad era mucho más funcional para ese propósito que un maestro que empoderaba a cada individuo a encontrar la divinidad dentro de sí mismo. La primera narrativa fomenta la dependencia de una institución. La segunda fomenta la libertad espiritual. El Evangelio de Tomás, en su sencillez radical, era una amenaza existencial para el naciente poder eclesiástico. Pensemos en el silencio que rodea este texto durante siglos. No es un silencio accidental, fue un silencio impuesto. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon o Clemente de Alejandría, lo denunciaron explícitamente como una falsificación y una fuente de herejía. Ellos sabían lo que contenía y sabían el peligro que representaba para su visión del cristianismo. Lo que no sabían es que ese texto, escondido en una jarra de barro, sobreviviría al implacable paso del tiempo para desafiar, una vez más, la historia que ellos habían logrado cimentar. El Evangelio de Tomás nos invita a un camino diferente, a un camino de preguntas en lugar de respuestas dadas, a un camino de búsqueda personal en lugar de obediencia a un credo. Nos presenta a un Jesús que no busca seguidores, sino iguales. Un Jesús que dice: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del macho y de la hembra uno solo, entonces entraréis en el reino. Este pasaje, profundamente simbólico, no habla de una moral sexual, sino de la interacción de dualidades, de la superación de las divisiones que creamos en nuestra mente y en nuestra vida. Es un llamado a la unidad, a la totalidad del ser. Es la esencia de la iluminación. ¿Y qué hay de la figura del propio Tomás? ¿Quién era este hombre, este gemelo? Algunos eruditos sugieren que el término gemelo podría referirse a un gemelo espiritual, alguien que entendía la naturaleza de Jesús en un nivel que los otros no podían. Mientras Pedro y los otros se enfocaban en la misión terrenal y la fundación de una iglesia, Tomás parecía estar absorto en la naturaleza esotérica de las enseñanzas. La tradición apócrifa lo asocia con una misión a la India, donde, según los textos, fundó comunidades cristianas y fue martirizado. Es fascinante pensar que este apóstol, a quien la Iglesia occidental casi borró, es venerado como el fundador de las iglesias cristianas de Malabar y la India. Su legado es un recordatorio de que la historia de la fe es mucho más amplia y diversa de lo que se nos ha enseñado. El Evangelio de Tomás es un espejo. Refleja no solo lo que la Iglesia ocultó, sino también lo que nosotros, como buscadores, hemos olvidado. Nos confronta con la idea de que la verdad no es algo que se nos da, sino algo que se descubre. No es algo que se cree, sino algo que se conoce. El texto nos desafía a dejar de lado las historias de salvación externa y a mirar hacia adentro, a enfrentar el pecado no como una falta moral, sino como un estado de ignorancia, un olvido de nuestra naturaleza divina. Los que busquen no dejen de buscar hasta que encuentren, dice uno de los logia. Cuando encuentren, se turbarán. Cuando se turben, se asombrarán y reinarán sobre el todo. Este es el camino que Tomás presenta, un camino no de confort, sino de perturbación. El conocimiento de la verdad no siempre es tranquilizador. A menudo nos sacude, nos obliga a reevaluar todo lo que pensábamos que sabíamos. La turbación de la que habla el texto es ese momento de revelación, cuando el ego se disuelve y uno se da cuenta de que no es la pequeña y limitada personalidad que creía ser. Es el inicio del verdadero asombro, de la sorpresa, que es la puerta de entrada a la soberanía sobre el propio ser y, por ende, sobre el todo. La Iglesia, en sus primeros concilios, decidió que este tipo de conocimiento era peligroso. Optó por una teología de mediación, un sacerdocio, un ritual, una fe en un Salvador externo.
Necesitaban un Redentor que muriera por nuestros pecados, no un Maestro que nos recordara que no teníamos que ser salvados, sino despertados. Este fue el gran cisma, el gran desvío. El Evangelio de Tomás nos obliga a preguntarnos, ¿y si el camino que se eligió fue el camino equivocado? ¿Y si la fe ciega fue una trampa, una forma de mantenernos en un estado de dependencia espiritual? La narración de Tomás es una subversión de la narrativa oficial. Es un desafío a la idea de que la salvación viene de afuera, de un sacrificio único en la cruz. Nos dice, en cambio, que la crucifixión es un proceso interno, la muerte del ego para que el verdadero ser pueda nacer. Y la resurrección no es un evento físico de un cuerpo que se levanta de la tumba, sino el despertar espiritual de una conciencia que se da cuenta de su inmortalidad y su unidad con el todo. Yo soy el que es de la luz y el que es de las tinieblas, y de todo lo que existe y de todo lo que no existe, dice Jesús en otro logión. Esta es una visión radical y panteísta que va más allá de cualquier dogma religioso. El redescubrimiento de este texto en Nag Hammadi no fue un accidente. Fue un momento crucial en la historia de la espiritualidad. En una era donde la gente se siente cada vez más alienada de las instituciones religiosas, este evangelio apócrifo resuena con una voz de autenticidad. Ofrece una alternativa, un camino que no requiere intermediarios, ni iglesias, ni rituales. Solo requiere un buscador honesto. Pensemos en el contraste. En los evangelios canónicos, Jesús es el Hijo de Dios, una figura única y singular. En el Evangelio de Tomás, Jesús es el Hijo del Hombre en un sentido mucho más universal, una representación de lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser. Si el Espíritu está dentro de una persona, ella es hijo de Dios. Dice un dicho. El mensaje es claro. La divinidad no es un privilegio de uno, sino el potencial de todos. La Iglesia eligió un camino de exclusividad y autoridad. El Evangelio de Tomás nos presenta un camino de inclusión y autodescubrimiento. Uno dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El otro, a través de sus dichos, nos invita a entender que el camino no es un nombre, sino una forma de ser, una conciencia despierta que reconoce que yo soy el camino. Es un matiz sutil pero de una importancia abismal. Y, en el corazón de todo esto, está la figura de Tomás, el apóstol que, en lugar de creer, eligió saber. El que en lugar de seguir ciegamente, buscó la experiencia directa. Su evangelio es una invitación a la gnose, no como una religión, sino como un viaje personal hacia la divinidad interior. Nos recuerda que, quizás, la fe sin conocimiento es vana, y que el verdadero desafío no es creer en el Hijo de Dios, sino en el potencial de convertirnos en uno de ellos. Su evangelio nos susurra que la mayor salvación es el despertar, la comprensión de que no estamos separados del Creador, sino que somos una parte intrínseca de Él, y que el paraíso no es un lugar al que vamos, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar aquí y ahora, en el interior de nuestro propio ser. Así, la historia del cristianismo, tal como la conocemos, se revela como un relato incompleto. Al ocultar a Tomás y su evangelio, la Iglesia no solo suprimió un texto, sino que cortó una rama vital del árbol de la enseñanza de Jesús. Lo que quedó fue una religión de mediación, de jerarquía y de pecado original, en lugar de una espiritualidad de empoderamiento, de autoconocimiento y de divinidad inherente. El Evangelio de Tomás es el eco de lo que pudo haber sido. Un camino que fue rechazado por ser demasiado libre, demasiado radical, demasiado personal. Un camino que ahora, en una era de búsqueda espiritual sin precedentes, está volviendo a la luz para aquellos que tienen oídos para escuchar y ojos para ver. Y el mensaje de Tomás, el gemelo, es claro. El reino de los cielos no está en el cielo, está dentro de ti. Si esta búsqueda de conocimiento antiguo resuena contigo, considera darle un me gusta a este video, suscríbete para no perderte nuestras próximas revelaciones y déjanos un comentario para compartir tus pensamientos. Tu participación nos ayuda a seguir desenterrando estas verdades.